Lamien, Li Lutufachitragun Meo, Incheta Yesene Jarasoca el Piñén, Chilcatulén Pedagogía en Educación Básica Intercultural en Contexto Mapuche, Universidad Católica Meo. Kafachanto, Nentuain, Quiñe Putrafungu, Ta Quiñe Nutramkabun, Choñolwe, descolonizar la enseñanza de la historia mapuche Piñalu. Y el día de hoy tenemos de invitada a Lamien Cristian, quien es profesor de historia, licenciado y candidato a magíster en la educación para la Universidad Católica de Temuco, facilitador intercultural de la Defensoría Penal Mapuche de los Ríos, ha colaborado en varios proyectos y es coordinador del grupo educativo Tuculpan Cuifique. Y el día de hoy vamos a ver la propuesta de enseñanza Choñol. Leila, bien. Vamos a dar por inicio, vamos a ver la estructura primero. El día de hoy Lamien va a presentar y posteriormente pueden estar escribiendo en el chat preguntas, algunos comentarios que quieran dar sobre la ponencia, consultas, todo lo que ustedes quieran, y después de la presentación de Lamien ya vamos a dar la palabra para que puedan levantar la mano o decir lo que quieran decir. Así que, feliz. Vamos a Lamien. Pelei Lamien, Upeñi, Fachanta, Nentolepan Quiñe, Chalín, Chalipagoyin, Pom, Eimun, Cheupule Muleimun, Tamun Ruka, Tamun Lelfun, Lof Meo, Carrameo, Guaria, Peu Mañen, Melecafu y Mun. Panten Meo, Molita Filquezumu, Chintain Mapu, Wal Mapumu, Comta, Wallon tu Mapumu, Molita Wefita ti Washake Chan, Kafe Miechi, Quiñeque Mu, Molita Quiñeque Suam, Quiñeque Washazumu, Cam Mezumu, Welu Petumu en el Inchin, Feimu, Chaulin Fachanto Famo, Fachi Pañil Wemu, así que Naku Mezumu, Fachi en Champeo, Mañen, Cumeamolin, Chintain Zumu, Chintain Rakizuam, Mapuncha Rakizuam, Molita Fachi Kesaumo. Soy Chi Kimain, Tuculpan Kuifique Kafante Posumu, Piñelut Fachi Choquín, Fachi Chi Kimel Tunreque, Feimuta Chalipa Win Com Eimun, Popeñi Pusella. Es un gusto saludarlos desde Chalcaco Mapu, Chalcaco Lof Mapu, el territorio de origen, por mi línea paterna, ¿cierto? Por Añichauple. Es un loft que queda aquí en la comuna de Villarrica. Sobre este antiguo loft, hoy día se podríamos decir en plaza, la comunidad Manuel Antimilla Huacheque Huenchú, que tiene una personalidad jurídica, que tiene su orgánica también interna, sobre la base o sobre la estructura que plantea CONADI, ¿cierto? Presidentes, tesoreros, consejeros, etc. ¿Y por qué les comento esto? Porque en nuestra cotidianidad nosotros estamos atravesados por procesos históricos que, atendiendo el contexto actual, ¿no? Yo decía Fantenmeo, hay un contexto primero de cierta emergencia sanitaria sobre nuestro territorio y también sobre todo el Guayón Tumapu, pero eso se enmarca, digamos, se podría enmarcar si lo queremos pensar, ¿no? Sobre un contexto que también es social, es histórico, es político, y el pensamiento mapuche nunca estuvo ajeno a ese tipo de ejercicio, ¿no? De repensar y de remirar la realidad, lo que estaba ocurriendo, y sobre eso ir tomando decisiones. Entonces, ¿cómo llegamos a comprender lo que yo les estoy intentando señalar ahora, ¿no? Esta idea de
de las comunidades versus los LOF. Aquí hay ideas antagonistas muchas veces. Y de eso trata un poquito la propuesta que vamos a conversar hoy día. Es una propuesta que algunos ya conocen, que algunos han participado e incluso algunos han colaborado, incluyendo nuevos contenidos o visiones o compartiendo también sus saberes dentro de estos chaún que hemos venido realizando por cerca ya de 6 años. Y la propuesta se llama Tu Culpan Cuifique Cafantepozungú, que está ahí en ese logo más oscuro. Y dentro de esta propuesta, ¿no?, que tiene como por misión, digamos, o busca contribuir a entregar una visión mapuche, ¿cierto?, de la historia, con una perspectiva propia, basado, ¿cierto?, en el mapuche Kimun, en el mapuche Raquizuán, y por supuesto en el mapuche Muñén. Entonces, en ese contexto surge digamos así, una unidad temática, una especie de unidad que almacena varios contenidos que se llama Choñoihue. Y este nombre nosotros lo tomamos, ¿no?, del fuego, del cochal que está en la ruca. Lo hemos compartido en algunas ocasiones, ¿cierto? Hay un libro, de hecho, si ustedes están estudiando o les interesa adentrarse quizá un poquito más en las distintas miradas que hay sobre esta idea de Choñoihue, pueden consultar el libro Huenumapu, ¿no?, de la Lamián Margarita con el Peñi Gabriel Pozo, Margarita Canigo. Y ahí se hace referencia a que este Choñoihue o Soñolhue, Soñoihue también le dicen en otros territorios más próximos a Temuco, sería el ñen, ¿cierto?, de la ruca, el ñen que acompaña la vida mapuche, ¿cierto?, al interior de la ruca. Nosotros todavía habitamos esos espacios, no es simplemente evocar un pasado, ¿no?, sino que también es una realidad, porque el Choñoihue tiene una importancia trascendental dentro de la sociedad mapuche y del ejercicio de sociedad mapuche, de nación mapuche. Es ahí, ¿cierto?, donde se hace el ñucham de la mañana, es ahí donde se cocinan los alimentos, es ahí donde escuchamos el ñucham, las historias, donde recibimos también a las visitas en la mañana, es ahí finalmente donde se desarrolla esa vida íntima, en donde se pone en práctica esto que nosotros denominamos mapunche raquizuam, ¿cierto? Y por eso tomamos esta idea de Choñoihue, como esta idea de juntar al calor del fuego, ¿cierto?, los relatos de la memoria y de la historia mapuche. Ese es el porqué de esos nombres. Y lo escogimos de manera intencionada. Esto no fue casualidad, sino que se fue también entretejiendo. Y nos fuimos percatando que teníamos que tomar elementos nuestros propios para ir contando la historia desde nuestra perspectiva. Lamien, si puede pasar a la siguiente lámina. Esto se enmarca en un contexto, esto no ocurre en el aire, digamos, siempre las cosas van a pasar en alguna parte. Y quien remite hoy día este Ñucham, quien está conversando, en algún momento se hizo parte de lo que se denominaron los internados lingüísticos de Mapuzungún. Es una propuesta de base, una propuesta de estudiantes en su momento, de estudiantes mapuche y no mapuche, de distintas casas de estudio de la Universidad de Chile, la Católica en Temuco, y algunos estudiantes de la UFRO participaron en los primeros internados. Y la fotografía que ustedes ven ahí, la que está arriba en la parte superior, es en el Budi, cerca al lago Budi, en el loft de Yaquipulli, que también es un loft bastante interesante de revisar a nivel de propuesta educativa. Varios de nosotros, ¿cierto?, hemos conocido de cerca lo que ahí se ha intentado levantar sobre la idea, ¿cierto?, de revitalizar el idioma y volver a posicionarlo en todo el aspecto de vida mapuche. Y al punto, ¿cierto?, que este loft, estas comunidades que están adyacentes ahí al Budi, decidieron levantar y recuperar primero una escuela, luego de una recuperación territorial, y luego comenzar a administrarla, al punto de que presentaron hace unos años atrás una propuesta curricular propia al Minedu. En ese contexto se enmarca esto de la revitalización lingüística
que se da con fuerza y donde irrumpe el movimiento estudiantil, podríamos decir, si lo queremos poner en análisis, ¿no? El movimiento estudiantil chileno, que vino desarrollándose desde los 90 en adelante, pero con mucha fuerza en el 2003, 2004, con la Revolución Pingüina. No sé si alguno de ustedes se acuerda, lo vivió, o quizás habló muy en pasado, pero eso ocurrió, digamos, que había todo un contexto, un despertar de parte de los jóvenes. Y eso es lo que no hay que olvidar, ¿no? Todo lo que está ocurriendo ahora en el contexto sociopolítico es a partir de los saltos de torniquete de los estudiantes secundarios, y que eso estalló, ¿no? Entonces el 2004, 2003-2004 es algo similar. El 2011, ¿cierto? Se da todo este movimiento de la educación pública, gratuita, el acceso a la educación, ¿cierto? Varios de ustedes quizás hoy día estudian con gratuidad, fue lo que pedimos, que en el entonces exigíamos, ¿no? Y en paralelo, el movimiento estudiantil mapuche siempre tuvo un carácter muy local, muy arraigado en un principio de los 90, sobre todo cuando a partir de la ley indígena y una serie de reformas dentro de este proceso que se llamó transición a la democracia, ¿cierto? Posibilitó que muchos jóvenes pudieran acceder a la educación superior y algunos a la educación secundaria. Y ahí se forman muchos hogares. ¿Ya? Entonces el movimiento estudiantil mapuche contemporáneo, podríamos decir, actual, de los últimos 30 años, ha sido un movimiento que se ha desarrollado al calor de la orgánica de base, que exigió cierto mayor acceso a la educación. Recordemos las consignas de las organizaciones de la década del 90. Elisa Loncón, ¿cierto? La Lamien, que hoy día es la Lamien Centro, en el 90, a través de la organización en la que ella participaba, el Lauquén Walmapun Lam, denunciaba el carácter genocida de la escuela y de cómo ésta había posibilitado, ¿cierto?, el retroceso lingüístico. Y ahí la Lamien se refiere en un tono bastante crítico, ¿no? Ustedes pueden buscar en YouTube, hay un documental muy interesante que es de Lauquén Walmapun Lam del año 92, está pasado de VHS a DVD, y lo pueden ver, y ahí la Lamien aparece en uno de los consejos, en uno de los tribunales que organizó el Consejo de todas las Tierras, porque ellos incluso llevaron a juicio, podríamos decir, a algunos personeros políticos de la época. Es muy interesante lo que ocurre ahí con el Consejo de las Tierras, que hoy día podríamos criticar desde el presente, ¿no? Pero viendo, es muy rico y es muy interesante, y nosotros estamos conectados a eso y a la irrupción educativa del mundo mapuche, ¿cierto?, a fines del siglo XIX, del periodo que nosotros denominamos el Yacuifi. Disculpen que me vaya para atrás, pero esto está muy, muy relacionado y espero no darles la lata con todo este relato, pero la idea es que ustedes comprendan, ¿no?, por qué hoy día nosotros, el carácter autónomo que tiene este tribunal, aquí estamos ejerciendo autonomía, aquí estamos ejerciendo autodeterminación, porque estamos conversando, ¿cierto?, qué tipo de educación queremos y particularmente cómo queremos enseñar y mostrar la historia. Porque dentro de nuestras relaciones, ¿no?, con el mundo occidental, Winca en particular, la historia ha generado a ratos episodios bastante violentos, ya sea por omisión, ya sea también por desfiguración o descontextualización de algunas cosas que han ido ocurriendo en el pasado y que nos permitirían comprender mejor lo que ocurre ahora. Es un cliché lo que estoy diciendo, pero en historia funciona así, y en el Mapunche Raquizuam también. Nosotros siempre estamos haciendo Huiño Quintún, ¿cierto? Esta idea de siempre estar mirando hacia atrás, observando hacia atrás. ¿Cómo lo hacían los Chaquecheyem, ¿cierto? ¿Qué decían? ¿Qué decían los abuelos? La Cuyem, Yom la Cuyem, Chem Zungun, Nentuki fui Cuifimu, el ya Cuifimu, Chumiechi que fui Tañipuche, Chintain Mapun, Chintain Reima, Femiechi, Ramtuki Tapu Mapuche, Mulelu Lofmu, Mapun Munenmu, Mapun Rekifamu, Feitishi Zungu, Feitishi Rakizuamli. Entonces, es un ejercicio, digamos, de ir atendiendo también a nuestras propias necesidades como pueblo, ¿no? Bueno, y este movimiento, ya que está ahí dado, ¿cierto?, por algunos elementos gráficos, ahí encontramos el logo de la ex Federación de Estudiantes Mapuche, que está ahí al medio, y abajo está el logo de los estudiantes mapuche de la Católica, que entiendo que todavía están activos, y realizan varias actividades ahí dentro de esta universidad, en Temuco.
Entonces, todo esto se explica a partir del 2011, porque el 2011, esta FEMAE, esta Federación Mapuche de Estudiantes, que es como la cara más reciente, ¿no? de organización, ojalá, digamos, en términos más amplios, ¿ya? Porque la Federación Mapuche de Estudiantes pretendió agrupar a estos hogares que yo les venía diciendo, que tenían una tradición muy interesante en torno a lo que es Temuco, Concepción, Valdivia. Si ustedes revisaran la historia de los hogares, de verdad que es muy entretenido todo lo que ocurre ahí, porque se permite explicar, digo, muchas cosas de la actualidad. Entonces, claro, el 2011 estábamos en esta revolución, educación gratis, pública, de calidad, y en paralelo irrumpe FEMAE, el movimiento mapuche de aquel entonces, donde también participaron muchos estudiantes de la carrera de Pedagogía Intercultural Básica. Cuestionaba el hecho de que las federaciones seguían el ejemplo, básicamente, de lo que la política tradicional había venido haciendo dentro de estas últimas décadas llamadas de democracia, ¿no? Esta idea de la representatividad, digo, también estaba siendo cuestionada. Entonces, estos estudiantes se organizan, forman esta federación, varios estudiantes de los hogares de ahí, de Temuco, de Valdivia, de Conce, de Santiago, y se suman también a esas iniciativas estudiantes de base de distintas carreras, de distintas universidades, por donde FEMAE en aquel entonces, ¿cierto?, hacía propaganda de su ideal. Ocurrieron algunas situaciones tanto bochornosas, que no voy a entrar en detalle, dentro de los años siguientes, entre el 2011, 2012, 2013, de los dirigentes de aquel entonces de FEMAE. Hubieron algunas polémicas con el Partido Comunista, principalmente con las juventudes, que no querían permitir, ¿cierto?, que hubiese una federación que no tenía universidad, porque decían, ¿de qué representatividad estamos hablando? Si dejamos ingresar a los mapuches, significa que vamos a tener que dejar ingresar a todas las minorías, recuerdo yo que era el discurso. Pero lamentablemente, aunque no les guste a algunos, nosotros no somos una minoría, nosotros somos una nación. Aquí no estamos hablando de otras situaciones que obviamente uno no quiere desmerecer porque son igual de justas y tienen derecho, ¿no?, a manifestarse y a buscar espacios inclusivos dentro de la sociedad. Pero aquí estamos hablando de un pueblo, de una nación, de una identidad, ¿cierto?, que buscaba representatividad con voz propia. Eso era lo que buscaba FEMAE, en esencia. Producto de estas cosas que yo les comento, ¿cierto?, mal manejo, inexperiencia quizás de los dirigentes, y los dirigentes de aquella época, FEMAE se refunda el 2014 con un congreso que se hace en la UFRO, y el 2015 asume hacerse cargo, digamos, de la pérdida del Mapuzungún mediante una acción concreta. Y esa acción concreta se va a llamar Internados Lingüísticos de Mapuzungún, y van a tener como resultado la fotografía que ustedes ven ahí, y un sinfín de encuentros relacionados en torno a la revitalización del idioma. Y eso conllevó a que hoy día hayan varias organizaciones trabajando por el Mapuzungún, algunos incluso en tiempo completo. Esto se transformó en una militancia, porque eso eran los discursos con lo que se levantaron los primeros internados. Se hablaba de militancia del idioma. Estaba cruzado, por supuesto, también por la influencia de ciertos sectores mapuche que también se habían organizado en el último tiempo. O sea, digamos que el Huaychán mapuche actual, Fantenmeu, es muy diverso y rico. No solamente se reduce a la defensa, recuperación del territorio, ¿cierto?, a través de la irrupción de estos espacios, ¿cierto?, con rehues, con chagún, con agún, ¿cierto?, con todas las expresiones sociales mapuche que se hacen cuando se ingresa a recuperar un espacio, sino que el Huaychán mapuche está, digamos, en cualquier parte. Esto es así, y a nivel educativo nosotros tenemos que estar conscientes de que eso está ocurriendo, y cuestionarnos muchas veces también, ¿por qué no decirlo?, nuestra vocación, ¿ya? Porque entiendo que aquí hay varios estudiantes de pedagogía. Y eso es más o menos lo que ocurre cuando uno despierta, en nuestro caso, estamos hablando de varias generaciones, nuevas sobre todo, que no crecieron hablando Mapuzungún. La carrera de intercultural me voy a referir porque son los hechos, ¿no?, es historia. En sus inicios,
los estudiantes que ingresaban lo hacían por ciertas modalidades que quizás algún Peño o Lamien que está aquí nos podría compartir más adelante, el detalle, ¿no? Para entenderlo. Pero en un principio entraba pura gente mapuche, ¿ya? Hablantes del Mapuzungún, ¿cierto? Que tenían ciertas competencias de ese nivel, como se les llama hoy día. Pero en la medida en que fue avanzando el tiempo, estas nuevas generaciones, nosotros, Inchin, fuimos ingresando también a estos espacios producto de esta lucha, ¿no? De los 90, de los hogares, de las becas incluso, o de la misma gratuidad, y nosotros los otros mapuches, ¿cierto? Que crecimos desarraigados del Mapuzungún, de los Guillatún en algunos casos, otros que crecieron en la ciudad, nos encontramos en este contexto del 2011, ¿cierto? Con un movimiento estudiantil revolucionario, qué sé yo, de base, planteando ciertos temas, y se extrañaba entonces la visión mapuche, ¿cierto? La visión intercultural, como se le llamó en aquel entonces. Bueno, no prosperó lo de Confecha, la FEMAE fue parte de la Confecha por cerca de 6 o 7 años, se luchó harto por darles a entender que era otra forma de organización, que no funcionaba con presidente y ese tipo de cosas, y se instala la figura del Huerquén, que también es una figura que entiendo que Pairicán, Fernando Pairicán, también ha analizado, ¿no? Porque es interesante lo que hace el movimiento el Consejo de todas las Tierras, disculpen que me vaya para allá, pero se los quiero contar. El Consejo de todas las Tierras quiere posicionar nuevamente las figuras ancestrales, tradicionales, los loncos, las machis, los ñempin, ¿cierto? Pero fíjense ustedes que la figura que sobresale, que podríamos decir que está a la cabeza de ese proceso, es el huerquén, no es el lonco. Y es interesante cómo ese movimiento posiciona la figura del huerquén. Hoy día, cuando hay recuperaciones territoriales, no es el lonco el que sale dando las entrevistas, porque históricamente el huerquén, ¿cierto?, es el que ha llevado los zumos. Pero en algunos casos, el huerquén asume incluso el proceso como si fuera un lonco. No sé si me explico, ¿ya? Pero es interesante de ir revisando eso, cómo hemos moldeado los discursos nosotros mismos en el último tiempo, esta idea de Gualmapo, esta idea de la autodeterminación, de la autonomía, como decíamos más atrás. Bueno, en ese contexto es que estos estudiantes y esta gente desarraigada que no sabía Mapuzungún se reúnen, varios chauún hasta ahora, ¿no? Y ahí aparece algo muy interesante. Nosotros íbamos a trabajar por el Mapuzungún, para hablar Mapuzungún, pero resulta que nos tuvimos que hacer cargo de la identidad de los hueches, de la historia de los hueches, y muchas veces de los valores mapuche que no se conocían, ¿ya? Y tuvimos que empezar a echar mano de muchas cosas, obviamente con la ayuda de la gente mayor, ¿no? de gente quimche que sabía. Y eso repercutió en quién está hablando, porque finalmente yo les estoy presentando una propuesta hoy día, y eso es, mientras yo estudiaba en pregrado, tuve crisis vocacional. Quise dejar la carrera, me di cuenta que historia era un arma, pero nociva, se me le cayó la historia. Entonces tuve que tomar una decisión. Darme cuenta, ¿no? Que esos objetivos de aprendizaje que están dentro de la asignatura, dentro del currículum, que es todo lo que norma la educación en Chile, no habían ciertos elementos, por supuesto que sí, pero había toda una maquinaria pesada que impedía que uno pudiese trabajar la historia mapuche, ¿cierto?, con perspectiva propia, de manera armoniosa en ese espacio, porque lo que se persigue ahí con la asignatura son otras cosas, y esa asignatura tiene que responder a las pruebas estandarizadas muchas veces, y también a esta normalización de la educación en base a este tipo de elementos, ¿no?, que dicen ser de evaluación, o de medición, de competencias, qué sé yo. Y en ese sentido, en la medida en que uno aprende Mapuzungún, a eso es lo que quiero llegar, y es lo que yo observé dentro de este proceso, porque esto fue como hacer etnografía lo que yo les estoy contando, ¿ya? Es vivenciarlo, es digerirlo, es estar desde ahí mismo. Y claro, la gente se empezó a dar cuenta que la historia era muy necesaria para asumir el siguiente paso. Y el siguiente paso era plantear propuestas alternativas de educación en y para Gualmapu. Y desde Gualmapu, por supuesto. Entonces resultó, digamos, que estos chabunes, estos internados, tuvieron resultados muy interesantes. De hecho, hoy día hay gente que enseña Mapuzungún que llegó a esos lugares sin saber Mapuzungún.
Hoy día yo no quiero dar nombres, pero hay gente que ha progresado muy rápido a través de lo que podríamos denominar esa metodología de aprendizaje del Mapudungun a través del internado lingüístico. Porque una cosa es intencionar un trabajo y lo otro, digamos, a través de clases, módulos, y lo otro es vivirlo en un internado, de sol a sol, digamos. Es interesante todo lo que ocurre ahí. Por supuesto que eso no ha sido, entre comillas, investigado. Entiendo que por ahí hay un Peñi que está haciendo un doctorado, que le echó el ojo a este proceso, y ya están escribiendo sobre esto. En todo caso, no va a ser el primero, porque Karina Palma, una estudiante, una chilcatufe que estudiaba periodismo, sacó un libro donde habla y recoge testimonios de estos primeros internados, que es buenísimo. Se llama Pérdida o Recuperación del Mapudungun. Es del año 2007. Y a ver, sí, aquí lo estoy mostrando por cuánto que se llama, por Instagram. Eso, pues entonces se ha escrito del tema, y eso es lo que ocurre cuando uno da el siguiente paso. Eso es lo que quería transmitir. El siguiente paso es ser autónomo, efectivamente, es tomar una decisión que es política, porque yo me posiciono como estudiante, me posiciono como profesional y digo, a ver, ¿qué voy a hacer? Estoy claro, ¿cierto?, que estamos colonizados. Perfecto. Estoy claro que el Estado, ¿cierto?, históricamente me ha querido subyugar y etcétera, ¿ya? ¿Y ahora qué hago? ¿Sigo exigiendo como lo hacía el movimiento pingüino o el movimiento estudiantil del 2011, pidiendo al Estado que se haga cargo de que el Estado me dé educación, ¿cierto?, accesible, de calidad, gratis, pública, qué sé yo? Pero no estamos cuestionando de fondo la estructura de la educación, el sentido de la educación, eso que algunos denominan el currículum oculto. Entonces, detrás de eso hay una intencionalidad. Yo creo que pensar que no es así hay una palabra, se me olvidó, pero me entiende. Intentar tapar el sol con un dedo. O sea, hay una intencionalidad, por supuesto que sí, está el currículum, están los objetivos de aprendizaje, hay un sinfín de otras cosas por detrás. Cuando uno aprende Mapudungun, cuando uno es desarraigado, cuando uno vive en el contexto en el que vivimos nosotros y queremos dar el siguiente paso para ejercer la autonomía a nivel educativo, ¿cierto? El Mapudungun es clave. El Mapudungun es clave, pupeñi, pusella, o compuche, chocom, al kutu Miguel Fachidungu, al kutu Palut Fachidungu. Es clave, porque en el Mapudungun nosotros empezamos a escuchar el Necham, ¿cierto? Es como que nos destapan las orejas, en el fondo, y me percato de que hay todo un escenario distinto en donde esta historia, ¿cierto?, ha estado moviéndose subterráneamente a ratos oculta, muy oculta, otras veces se deja ver, ¿no? Pero con el Mapudungun esto adquiere una connotación totalmente distinta. Y eso es lo que la gente se percató cuando estaba aprendiendo Mapudungun, que habían historias, relatos que eran transversales en algunos casos. Se repetían, por ejemplo, casos de violencia de abuelos y abuelas en la escuela, por ejemplo, o padres, o incluso algunos de los que participaban, de haber vivenciado eso, haberlo visto. Y eso explicaba en muchos casos la pérdida del idioma, el desarraigo, el haberse ido de niño, ¿cierto?, a la ciudad, al fundo, a trabajar, ¿no?, como asesoras del hogar, las nanas, como panaderos, los panificadores de Santiago, los sindicatos de panificadores de Santiago. ¿De qué se compone? Son peñi. En fin, esos puestos que eran claves, ¿no? Y ahí también se empieza a desarrollar racismo, discriminación a propósito de todo lo que está ocurriendo hoy día. Yo empecé a escuchar que la gente decía, mucha gente que se iba a Santiago, que ya los criollos, el pueblo mestizo, como dice Salazar, que estaba viviendo en las poblaciones, porque la gente mapuche, digamos, que no llegó cuando se fue a Santiago a vivir a los lugares acomodados, si lo hacía era en calidad de sirviente, ¿no?, que era lo que había advertido Quilapán, que lo que había advertido Mañilhueno, lo que había advertido Calfucura, lo que habían advertido los loncos, ¿cierto?, si dejaban ingresar a los huincas. Está claro, ¿no?, en las memorias de Mañilhueno, por ejemplo, que son relatadas en este libro de Manquilés y Guevara, Las últimas familias. Él lo dice, ¿no? No hay que entregar el territorio, porque si no va a ser condenar a la servidumbre a los hijos, a tus hijos, le decía a Quilapán. Entonces es interesante cómo todo eso, ¿cierto?, tiene eco. Finalmente, estas dos frases se repitieron bastante en la medida en que nosotros fuimos avanzando, ¿cierto?, y nos fuimos
haciendo cargo, ¿no?, de enseñar historia con perspectiva mapuche dentro de los internados. Eso sale de los internados porque quien habla participó de la formación de los estudiantes mapuches de la Cato, que nacen al calor de FEMAE, es como una sombra, ¿no? Porque FEMAE tuvo chispazos, ¿no? Chispazos de luz. Entonces, uno de esos chispazos fue que motivó a los jóvenes a aprender mapuzungún. Los motivó a hacerse cargo de eso, ¿no? Y no esperar que CONADI, no esperar que el programa de educación intercultural bilingüe se hiciera cargo, sino que nosotros mismos. Obviamente que hubieron muchos errores de camino, pero eso es lo rico y eso yo no lo voy a olvidar nunca. Fue vivir la historia en el fondo. Bueno, después nos hicimos cargo a partir de esta crisis, a partir de los muchams que fuimos teniendo con la gente mapuche en el territorio, ¿no? Ya después de vuelta, uno fue a estudiar a la ciudad, estuvo ahí viviendo un tiempo y después había que volver, ¿no? Eso es lo que nos ocurre a algunos mapuches al menos. Vamos y volvemos. Y cuando volvemos, ¿cierto? Volvemos con toda esta inquietud. Y al venir al territorio, ¿cierto? Con esa alegría, con esas ganas, incluso muchas veces con esa visión romántica de los mapuches, uno llega y se da cuenta que está todo, no sé si mal es la palabra, pero está todo cambiado, ¿no? Y varias de las cosas que nosotros queremos, deseamos, muchas veces en lo cotidiano no está pudiendo estar. Y es ahí donde empezamos a recoger conversaciones como esta, particularmente de la historia. Nos estábamos haciendo cargo de la historia, de enseñar historia. Ofrecimos este primer taller, este es el afiche del primer taller que se hizo en la Cato, aquel entonces se llamaba el edificio C, ahí en el campus San Francisco. Lo hicimos en septiembre del año 2016. Miñahue, mi hija, tenía creo que 2 o 3 años, y participamos de eso, y en ese espacio nosotros le colocamos como nombre a esto Tuculpan Cuifique Cafan Tepozún. Porque la pregunta era, Peñi y Lamien, ¿tenemos historia los mapuches? Sí, por supuesto que sí. Ya, y hay una palabra, hay un concepto que pueda englobar esa idea de historia. Ya, algunos decían Cuifique Piam, Nucham, Zumu, no sé, salieron varias palabras, y entre eso se fue armando, se fue tejiendo, y sale esta idea de Tuculpan Cuifique Cafan Tepozún. Ya, porque la historia es eso, ¿no? Es contemplar, recordar, mirar desde el presente. Y bueno, después, ¿cierto? En distintos mucham, la gente siempre señalaba esto. No sé si ustedes lo han escuchado. Hay que caminar recogiendo la historia, pero recogiendo la verdadera historia. Cuando uno conversa con los chachas, con los peñi, con las lamien, con las papay, en el chabún, siempre aparece ese concepto, esa idea de verdadera historia, ¿no? Yo creo que se hace alusión a lo verdadero porque es lo que se ha vivenciado, lo que la gente ha visto, y ellos ven, ¿cierto?, que no está o no figura dentro de los espacios educativos. Por supuesto que la verdadera historia es cuestionable, como lo hemos señalado antes, porque la historia son varias perspectivas de un solo hecho. O sea, ahora mismo cada uno se va a ir con una impresión a partir de lo que yo les estoy comentando ahora. Y cada uno va a tener una perspectiva. Pero bueno, en fin. Y hay otra frase que también se empezó a repetir bastante, esa historia, que no se enseña en los colegios, pero que está en la memoria oral y en los relatos de nuestros mayores. En los relatos de nuestros mayores. No se enseña en los colegios. Esas son frases que resuenan a nivel de sociedad mapuche. Yo creo que varios de ustedes han sido testigos de ese tipo de conversaciones o lo han escuchado por parte de su familia. Y esto, hay un hito, ¿cierto?, que marca también un precedente, que es la consulta en educación del año 2018. Allí me tocó participar como escribano, facilitador de registro le llamaba, y anduvimos por toda la región de la que hoy día se denomina Araucanía, que también es un concepto que hay que tensionar, ¿no? O sea, no podemos aceptar así ya la Araucanía, porque la Araucanía es un concepto, me voy a hacer un paréntesis, que se empieza a usar con la dictadura cívico-militar, entonces hacer prevalecer esa idea, ¿no? Esa idea geopolítica, esa idea de dominación del territorio. Entonces, Araucanía es un concepto que los otros trajeron. Acá el territorio podría llamarse Ngulumapu, Gualmapu, qué sé yo, el Elfunmapu, Nagmapu, dependiendo del territorio en específico, etc.
Entonces, esa consulta tenía por objeto, ¿cierto?, saber qué era lo que la gente quería, los educadores tradicionales particularmente, ¿cierto?, para la asignatura de cultura y lengua y cultura de los pueblos ancestrales, originarios, creo que se llama. Y entró en vigencia hace muy poquito. ¿Por qué les cuento esto? Y ustedes dirán, ¿por qué es interesante esto que está hablando este sujeto? Porque hasta ese momento, 2019-2020, lo que popularmente se decía era enseñar Mapudungun en los colegios se hacía a través del sector, de un sector, el sector de lengua indígena que dependía de una asignatura. No era una asignatura como tal, no sé si me explico. Entonces, al no ser asignatura, no tenía base curricular, y al no tener base curricular, no habían objetivos, no habían habilidades, etcétera. O sea, se tenía que modificar y ahí hacerse parte de lo que estaba dado también por el programa. ¿Ya? Bueno, un asunto muy técnico, pero que repercute, ¿no? Que repercute, porque había ahí una visión de enseñar el idioma. Pero la gente que enseñaba historia también, o sea, Mapudungun, digo, se dio cuenta que también era importante enseñar oficio, que también se dio cuenta que era importante enseñar historia, el cantún, etcétera, y hacerlo fuera de los espacios tradicionales. Naturalmente, el MINUC dijo que no. No se podía porque era muy complicado sacar a los niños, no había dinero muchas veces, etcétera. Ustedes se imaginarán todo lo que se decía, ¿no? Entonces ahí yo me empecé a percatar que si nosotros queremos hablar de autonomía educativa, que si nosotros queremos plantear propuesta educativa autónoma bajo esa línea, ¿no?, bajo esa mirada, con un enfoque crítico, eh, lamentablemente no puede ser dentro del espacio escolar. Para que esto sea auténtico, para que esto responda a las inquietudes que tienen los distintos territorios, o en algunos casos, ¿cierto?, que tenemos como pueblo, porque esta idea de contar la historia no es algo que tiene un loft en el Lafken Map, como inquietud. Esto es una idea que tenemos actualmente como pueblo, y de la que hay que hacerse cargo, así como hay que hacerse cargo también de otras discusiones, ¿ya? Discusiones en torno incluso a la misma violencia. Y algunos decirán, está hablando cosas de moda, pero es que hay que hacer ese ejercicio, incluso mirarse uno mismo cuando uno también comete, digamos, esos errores. Entre otras cosas más. Entonces, finalmente, también, por favor, la siguiente lámina. Para entrar de lleno, disculpen, les di la media vuelta de carnero, contándole un poquito el contexto, ¿no?, de por qué se hace esto. Es importante a nivel de diseño, digamos, a nivel de imagen, que no está de más, no estamos en un contexto donde todo ingresa ahí por el INE, ¿cierto?, por los ojos. El Askintún. Entonces, las imágenes son clave en la actualidad, o sea, quien desconozca el poder de eso está frito, a nivel educativo, digamos, ¿ya? Es un arma muy poderosa. No por nada se utilizó como propaganda en cierta guerra, como un instrumento de propaganda. Entonces aquí nosotros, como instrumento de propaganda, pero para el bien, elegimos ese logo, Tukulpan Kuifique Kafantepuzungu, y no sé si ustedes lo han visto, creo que nadie nos ha preguntado por qué lo hicimos así, ¿ya? Ese es un chabún que lo tomamos de una fotografía que está aquí al lado, referenciada por supuesto. Es un chabún que se hizo el año 1906 a propósito de la cuestión de tierras, ¿no? Eso debía haber sido lo que se conoció como la entrega de los títulos de merced, en lo que los historiadores Winca llaman el periodo reduccional, y lo que desde nuestra perspectiva, ¿cierto?, se llama el Pozumca Mapun, ¿ya? Así nosotros, si lo queremos ver quizás desde el Mapun Zungun o desde el Mapun Rakizuan, ese periodo histórico lo podríamos denominar Pozumca Mapun, ya siguiendo la idea del lonco José Quideo, ¿ya?, que plantea esta propuesta conceptual. Entonces, si se fijan, ahí hay un chabún en donde se está discutiendo el tema de la entrega de los títulos de merced en Quiepe, el año 1906, y ese es lo que nosotros traspasamos acá, ¿cierto?, como logo, porque la esencia de este Tukulpan, Kuifique, Kafan, Tepozungu, es que son chabunes. Bueno, hasta antes de este Huayán, Cuchán, eran presenciales y tenían toda una mística, porque lo tratábamos también de hacer en espacios significativos. Ya los últimos lo hicimos en el archivo regional, y ustedes dirán, ¿pero qué tiene de significativo ese espacio? Mucho, aunque no nos guste. Ahí se almacena la documentación oficial que el Estado comenzó a desarrollar, a dejar, ¿cierto?, como registro, desde la misma ocupación a nuestro territorio. Ahí están las memorias de guerra, por ejemplo, de los oficiales que estuvieron a cargo en las distintas fases
del Contu Mapupán, de la invasión al territorio, al menos acá en Ulumapu, ahí está todo ese registro, ya en el archivo regional. Y ahí también están los títulos de merced original de cada comunidad, que se hace llamar en la actualidad comunidad, bajo esta modalidad, ¿cierto?, de la personalidad jurídica. ¿Ya? Se fijan que hoy día la gente dice, no, yo vengo de la comunidad José Santos Quiñena, yo vengo de la comunidad, no sé, Juanita Viuda de Maripí, ¿ya? O vengo de la comunidad Antonio Millahuapi. ¿Ya? Entonces hoy día la gente se presenta así. Pero eso obedece a la entrega de los títulos de merced, porque estas personas, que son los nombres que utiliza la gente cuando habla de comunidad, son los jefes de familia que fueron a solicitar estos títulos de merced a la comisión radicadora, y que en algunos casos funcionó también a través del juzgado de India. Los viejitos siempre se acuerdan de esto. Yo cuando les saco estos mucham, se acuerdan, no, íbamos a ver quién decían, y ahí contaban su historia, no, que el abuelo hizo esto. Y es entretenido escuchar esa microhistoria, ¿no? Porque ahí uno le va dando cuerpo, le da carne a esta historia, y a esto que ven los papeles. Creo que es interesante eso. No hay que desconocer que la herramienta de estos papeles ha sido poderosa, y que en el siglo XIX, no está de más decirlo, los loncos dejaron un epistolario muy, muy rico e interesante, y algunos ni siquiera han sido publicados, están en colecciones particulares, privadas. Pero ahí ustedes pueden revisar las cartas mapuche de Pavés, por ejemplo. Muy interesante lo que ocurre ahí, y ahí está la famosa carta de Meñilbueno de 1860, cuando cuestionaba todo este proceso de la ocupación al territorio mapuche, al Melihuichan Mapu en aquel entonces. Tomamos ese nuestro logo, eso es lo que nos da, nos representa, ¿no? Como idea, como concepto, como propuesta de Tuculpan, Cuifiques, Fantepos Ungu, historia mapuche. Por favor, Lamien, Cañelu, haz. La propuesta la podríamos resumir en esto. La propuesta actual, porque esta propuesta ha ido como el agua, ¿no? Pasando por distintas etapas. Ha sido chucur, ¿cierto? Ha sido neblina, ha sido magún, ha sido lluvia, ha sido piedra, ha sido hielo, y se ha vuelto a descongelar, y ha fluido por los ríos, caído por los trayencos, cantado con los traichaicos, ¿cierto? Caído en Lafken nuevamente y levantado como chucur y como magún, y ha vuelto su ciclo. Hago esta analogía porque es así, ¿cierto? Cuando nosotros decimos, no, es que el mapuche es cíclico. Esa es una muy buena analogía que todos conocemos y que nos enseñan también en el colegio a través del ciclo del agua, que resume esta propuesta, ¿ya? Ahí está nuestra intención, contribuir a la enseñanza de la memoria e historia con enfoque y perspectiva mapuche. Esto es interesante, destinado a personas habitantes del Gualmapu. Esto no es una propuesta solamente para la gente mapuche, solamente para los mapuches, ¿no? Aquí hay puro reche y pura gente cuifi. Por supuesto que sí, por supuesto que son necesarias esas personas que escuchen este Ngcham, porque eventualmente podrían hacer Ngenezuam o encontrar algunos elementos que le permitirían comprender algunas cosas que están pasando a su alrededor. Pero lo interesante es que nosotros queremos y pretendemos, y lo hacemos, incluimos a todos los habitantes del Gualmapu, sean criollos, mestizos, chilenos, raperos, lo que sea, ¿ya? Porque hay gente que habita el territorio, está con nosotros, ¿cierto? Ocupan nuestro mismo transporte público, tiene de repente las mismas problemas incluso que nosotros, estamos atravesados por los mismos poderes hegemónicos, etc. Entonces la idea es que esto lo podamos comprender juntos y juntas, ¿ya? Con la gente que habita nuestro territorio en la actualidad, porque es importante. Para poder construir sociedad nosotros necesitamos conocernos, y también es esa una de las cosas que nos hemos percatado, que como mapuche nosotros conocemos la sociedad huinca, estamos hablando su idioma ahora de hecho, y utilizando sus instrumentos, pero al revés, ¿cierto? Muchas veces no ha ocurrido que los huincas no nos conocen. Entonces con esto yo no estoy diciendo que es una invitación así a nuestra privacidad y ahí nuestra ruca para que se sienten a tomar mate con nosotros. No es hacer ese tipo de cosas, ¿ya? No es vender la cultura. Se trata de que nosotros comprendamos juntos y juntas los distintos procesos históricos, ¿cierto? Desde la perspectiva nuestra, porque esa perspectiva es importante para construir sociedad. Entonces esta es una propuesta que no tiene exclusión de género, de procedencia, y esto es interesante, también lo hemos ido manejando con el tiempo, debido principalmente a la gente que llega a estos espacios, ¿ya? Y decidimos hacerlo susceptible de ser replicado en contextos educativos formales y contrahegemónicos. O sea,
Esta es una propuesta, al igual que los internados lingüísticos, como era el espíritu inicial, no sé ahora porque yo no participo en eso, pero inicialmente cuando yo participé con FEMAE, el espíritu era, si a usted le gustó el internado lingüístico de Mapudungun para revitalizar el idioma, usted siéntase libre de replicar esto mismo que vino a ver acá, incluso con ayuda nuestra, en su territorio. Y así los internados se multiplicaron. Entonces, la idea de esta historia es hacer lo mismo. Hoy día nosotros tenemos historiadores de calidad, historiadores que están discutiendo a nivel epistemológico, a nivel de ideas, ¿cierto? Ahí en espacios de poder. Sobra dar nombres, ¿ya? Tanto Wenchos como Somos. Estamos ahí en esos espacios, pero lo que hace falta hoy día en el territorio desde nuestra perspectiva es una pedagogía, es un proceso educativo que haga la bajada, ¿cierto? Didáctica, pedagógica, para poder comenzar a plantear estos temas y de esa manera, ¿cierto? Entonces encontrar propuestas o alternativas de educación autónoma que sean viables también en el tiempo. El objetivo general de esta propuesta, que se llama Tukulpan Kuifique Kafan Tepuzungu, es acercar nociones de tiempo, discurso y espacio en relación a periodos históricos desde el Mapuche Raizón. Eso es lo que nos hace distinto, no sé si me explico. Enrique Dussel, yo lo citaba hace unos días atrás, es un pensador argentino, o al menos en Argentina hizo esta pregunta que yo voy a plantear ahora. Fue que, ¿cuántas personas, decía, cuántos de ustedes conocen o han aprendido historia sobre un esquema temporal, ¿cierto? O de periodificación distinto al dado por Europa? Europa inventó la edad antigua, decía. Europa inventó la edad moderna. Europa ha inventado los siglos. Europa ha inventado la geografía. Europa inventó los continentes y los océanos. Nombró, ¿cierto? Y puso nombre allí donde supuestamente no había, donde era desierto, donde era territorio salvaje, donde estaban los infieles. Entonces nuestros conocimientos se desplazaron. Y eso es lo que nosotros percibimos cuando empezamos a hacer historia, porque nosotros dijimos, a ver, vamos a hacer historia mapuche, vamos a enseñar historia mapuche. Pero escuchábamos los mismos discursos, el siglo XIX, la conquista, qué sé yo, mucha visión todavía eurocéntrica de los procesos históricos y poco mapuche raquizuán. Esa es quizás una crítica que le podríamos hacer a nuestros historiadores mapuche, ¿ya? Que hace falta también ese mapuche raquizuán, ¿ya? Esa visión, ¿no? Hay algunos que por supuesto la tienen y han publicado algunas cosas interesantes, otros que hacen Trump, pero es importante, ¿no? hacer esa jugada, es interesante. Entonces lo que nosotros pretendamos hacer a través de esto que se llama Choñoihue, que es la unidad didáctica, es eso, es acercar nociones de tiempo, discurso y espacio en relación a periodos históricos desde el Mapuche Raquizón. O sea, lo vamos a hacer desde el Mapudungun. Y ahí tenemos algunos tomando esta idea, ¿no? Ustedes dirán, ya, pero estaba criticando recién los objetivos de aprendizaje del currículum y el Perla se da el lujo de escribir ahí objetivos de aprendizaje. Bueno, lo que estoy haciendo yo es intencionado, ya es mi currículum oculto, pero no tan oculto porque lo estoy ahora socializando con usted. Y es que estamos en un periodo de transición. ¿Ya? Para que esto pueda tener sentido, hay que hacerlo, ¿cierto? En Epurrumekimun, vale decir, en los dos idiomas. Entonces, como hoy día yo estoy hablándole a profesores o gente que se está formando para ser profesores y algunos que lo son, y algunos que les interesa y que también, por supuesto, es importante que sepan cómo se hace todo este asunto, nosotros tomamos esa estructura, pero la mapuchizamos, como diría los peñis de Quimeltúe. Mapuchizamos el espacio. Mapuchizamos esta idea de tener objetivos, porque eso nos permite tener cierta claridad, ¿no? Y cuando la gente mapuche va a hacer el Mitram, también tiene esa claridad, ¿ya? No va a conversar de todo, ¿no? Todo tiene un orden, un protocolo. Entonces aquí, utilizando esa estructura, ¿ya? Apropiándonos de esa estructura para luego dejarla en algún momento, esa es la idea, ¿no? Avanzar a dejarla, así como avanzamos, ¿cierto? De ver norte-sur, ¿cierto? Entender el territorio de norte-sur, también tenemos entonces que avanzar a dejar estas ideas de objetivo y estas cosas. ¿Ya? Pero sirven, ¿no? Sirven para ordenar las ideas al menos. Y ahí colocamos 4. Acercar y conocer nociones de tiempo desde el Mapuche Raquizuán. Sí, porque nosotros también tenemos tiempo mapuche, ¿ya? No es lo mismo decir Fantenmeo a decir Fantenmeo Reque
o a decir tacuifi, ruf tacuifi, a decir cuifi meopiam, ¿ya? Porque son Ngcham, tiempos históricos distintos, ¿ya? Y todo eso, ¿cierto? Hay hitos que van ordenando ese Ngcham, el ya cuifi, ¿cierto? Ruf cuifin elai, etcétera. O sea, hay un sinfín de, no un sinfín, hay varios, ya filqué, hay varias formas de entender el tiempo pasado desde el Mapunche Raquizón. Y ahí seguimos la propuesta, ya lo hemos dicho, de Ernesto Huenchulaf. Ay, no me quiero ir con los nombres. Sí, Ernesto Huenchulaf, Prosperino Cárdenas y Gladys Sancalaf. En un manual, Nociones de Tiempo y Espacio en la Cultura Mapuche, guía didáctica para el profesor. Ellos proponen esta idea del tiempo mapuche para enseñar historia y piano. Lo tomamos de comprender el pasado desde la tradición oral y estilos discursivos mapuche. La tradición oral es una fuente, ¿ya? Es parte de las fuentes históricas, ¿ya? Están los documentos de archivo, la documentación escrita, etcétera. ¿Ya? Entonces, dentro de estos elementos, la tradición oral también se ha venido reposicionando como una fuente también válida para hacer historia. Y dentro de esta tradición oral, la sociedad mapuche tiene estilos discursivos propios, porque no es lo mismo decir epeu, a decir piam, a decir oilcantén, a decir hueupil o a decir coyam. Son estilos discursivos distintos, ¿ya? No es lo mismo decir nucham, a decir ayekanzungu, ¿ya? Son estilos discursivos distintos, ¿ya? Que ocupan técnicas discursivas distintas y que recurren al pasado y al tiempo histórico de manera distinta. Entonces, esas son nuestras fuentes, complementadas, por supuesto, con fuentes de archivo, con imágenes, con fuentes secundarias, etcétera. Lo que hacemos, ¿cierto?, no es ser tampoco tan puristas, sino que ir haciendo que estas fuentes vayan dialogando. Pero por supuesto que la tradición oral y los estilos discursivos mapuches son una de nuestras fuentes. Nosotros recurrimos a esa tradición oral y decimos, en un chaún, tal persona dijo tal cosa, lo dijo de esta manera, ¿ya? Entonces eso es una forma propia, ¿ya? Y ahí estamos entonces contribuyendo a estas nociones de tiempo y discurso. Luego tenemos como tercer elemento ahí Mapuñas ka kimunung, que podría ser aprender nociones de espacio mapuche, porque nosotros también tenemos nociones de espacio, ¿ya? Nosotros no nos construimos sobre la nada, no estamos ahí solo respirando aire, ¿ya? No somos indios que se mandan solo y no hacen nada más, como diría Papelucho, ¿ya? No sé, ¿han leído Papelucho? Papelucho, historiador. Oye, es horrible lo que dice ahí en uno de sus páginas 12, creo. Cuando se refiere a cómo eran los indios, ¿no? Y cómo se educaban los indios, que la mamá india, ¿cierto?, no reta al niño y que no está la manía de la limpieza y no sé qué. Oye, es gravísimo lo que ocurre ahí en Papelucho. Entonces, estas nociones de espacio, por supuesto que existen, ¿ya? No es lo mismo decir Melihuichan Mapu a decir Guayón Tumapu o a decir Wal Mapu, ¿ya? O a decir Lelfun Mapu, Willy Mapu, Chazi Mapu, Picun Mapu, Lelfun Mapu, etc. ¿Ya? Son espacios mapuche en donde se desarrolla la historia. Los parlamentos, los Aucachaún, los Coyam, como dicen otros peñas. Coyam o Aucachaún es el nombre que le dan a los parlamentos. ¿Dónde ocurrían? Ocurrían en Santiago, ocurrían en Valdivia, ocurrían en Concepción. Varios de los parlamentos ocurrieron principalmente en la zona Nache y en la zona Huenteche. Es interesante tomar esa conciencia. Hoy día la asignatura de lengua y cultura tiene un eje que aborda el tema del territorio, el tema de la historia, y ahí se puede trabajar perfectamente utilizando mapas, ¿ya? Utilizando la cartografía crítica. Se puede abordar, ¿cierto?, o intentar desarrollar un pensamiento geográfico con Mapun Raquizuan, ¿ya? Porque ustedes saben, las dimensiones mapuche, ¿cuántas son? Peñi, Lamien, ¿cuántas son? ¿Son 3? ¿Son 4? ¿Son 6? Yo me sorprendí bastante porque yo estaba acostumbrado a las 3 dimensiones, pero a mí siempre me han dicho, no, es que los mapuches, todo, el meli, ¿cierto? El meli es casi sagrado, todo 4, fuchá, cuché, el chahue, che, los chesqui, chuchu, la cu, todo era de 4, todo era 2, todo era par. Y yo decía, pero ¿por qué en el Guayón Tumapu
Solo se habla de Huenumapu, Nagmapu y Minchemapu. ¿Y cuál es el cuarto? ¿Cuál es el cuarto? Cheumuli, ¿ya? Melitroy, Melitroquín. Y investigando ahí, conversando, tratando de ver, porque esto tampoco es, digamos que a la gente más cuifí es algo que uno le irá a preguntar, oiga, papá y chacha, hábleme de las 4 dimensiones del Guayón Tumapu. No, eso no ocurre, quizás a un investigador, un antropólogo lo puede plantear así, ¿no? Pero uno no lo va a plantear así con su gente. Por eso digo, estilos discursivos, ¿ya? Nosotros como mapuche tenemos un estilo discursivo distinto. Nosotros no hacemos rantón de esa manera, no hacemos mecham de esa manera, hay otras formas. ¿Ya? Entonces eso es lo que uno muchas veces tiene que hacer, intentar hacer, ¿no? Para ofrecer una propuesta como esta. Esto es una propuesta que se hace, como yo les dije, como la lluvia, ¿ya? Es así. Tiene que subir, tiene que bajar, tiene que volver, tiene que fluir y tiene que volver a subir. ¿Ya? Entonces, el cuarto espacio, por si no lo sabían, se los comparto, le dicen Iumamapu. Iumamapu. Así al menos yo lo pude escuchar en algún momento, como Iumamapu. ¿Vale? Entonces está Huenumapu, Nagmapu, Minchemapu, Iumamapu. ¿Ya? Interesante. Este sería el espacio más profundo, dicen, donde habitan los espíritus, los pulli, y esos newen, meke newen, hueyaque newen, positivas y negativas, dirían algunos peñas. Es lo que sostiene, dicen, el Guayón Tumapu, es el lugar donde se van los muertos. Los mapuches dicen que cuando alguien se muere, seu mapun etui, ¿ya? En los elugún, ¿cierto? Sino que se dice seu mapun etui. Uy, lamentablemente hemos tenido muchos elugún en el último tiempo por acá, por el territorio. Lo que significa, digo, que ya es tierra, ¿no? Que volvió a la tierra, mapun etui. Y hay algunos relatos que hablan de este Iuma Mapu, ¿ya? El espacio de abajo de la tierra. El Minche Mapu es distinto, porque eso es como debajo de la tierra. ¿La miel? ¿Ah? ¿The figuring to Kwaimi? Chem, Iuma. Y hay un grafemario que lo escribe con I, con H, quizás yo lo estoy pronunciando mal, U, porque sería como Inumapu, ya como el Inumapu, ¿ya? Inumapu, claro, no es una N tan cargada, Inu, I-N-U-M-A, Mapu. Claro, y el otro es el Minche Mapu, pero bueno, eso lo podemos discutir en Choñoigua en sus nuevas versiones que les comentaré más adelante. Ahí los dejo metidos. Ya. Entonces, si saben algo, por supuesto, compártanlo y lo vamos ahí haciendo entre todos. Y finalmente, el último elemento que buscamos nosotros resaltar es establecer periodos históricos desde el pensamiento mapuche. ¿Ya? Dejar de hablar de conquista, dejar de hablar de pacificación, dejar de hablar de ocupación o de reducción o de posreducción o de qué sé yo, ¿ya? Sino que entender cómo eso se piensa y se dice desde el Mapunzungún, porque a nosotros nos interesa eso, contribuir al proceso de revitalización lingüística. ¿Ya? Para allá está enfocado esto. O sea, hay un tronco y nosotros somos una rama nomás, ¿ya? Y ese tronco se llama revitalización lingüística, porque es lo que tenemos que hacer, Pupeña y Pucella. Nosotros hoy día, como jóvenes, estamos llamados simplemente a aprender el Mapunzungún. ¿Ya? Nuestros viejos, nuestros padres, abuelos, madres, etcétera, sufrieron todo lo que ustedes saben que sufrieron, los golpearon todo lo que ustedes saben que los golpearon, pero nosotros tenemos que dar el siguiente paso y liberarnos de esa mochila, ¿ya? Porque esa es una mochila cargada de dolor, cargada de cutrán. Entonces, para dar el siguiente paso, uno tiene que tomar conciencia y ojalá dejar esa mochila ahí al lado, ¿cierto? Esa pilgua, dejarla ahí al lado, con sus cosas pesadas que tiene, con su hueyaque newen, ¿cierto? Y liberarse de eso para poder caminar hacia algo distinto y no traspasar esos dolores, esas violencias coloniales, intestinas, ¿cierto? Que están ahí del vientre, ¿no? Hacia nuestro chiqueché, Pona, ¿cierto? Huechequeché, porque nosotros queremos hacer algo distinto, ¿no? Queremos una sociedad mapuche que haga ese huiñoquintún, que mire, que observe, ¿no? Que busque el Kme Newen, el Kme Ñocham, el Kme Felen, etc. El Kme Monien, como le llaman algunos. Pelei, la mía siguiente, por favor. Y bueno, todo esto desembocó, ¿cierto?, en que esos cuatro ideas se tuvieron que hacer contenidos, ¿ya? Entonces, para enseñar,
tiempo tuvimos que hacer contenido. Para enseñar espacio tuvimos que hacer contenido. Para enseñar estilos discursivos tuvimos que hacer contenido. ¿Ya? Tomamos el esquema tradicional, pero lo mapuchizamos. ¿Ya? O sea, dijimos, ya, perfecto, vamos a hablar de lo cuifí. Pero si ustedes quieren hablar de lo cuifí, vale decir, del Ruf Cuifí y de los Tiam y del Mapun Kimun, que se puede conversar, porque hay Mapun Kimun, hay que decirlo, hay Mapun Kimun que es muy íntimo, muy familiar, ¿ya? Y hay otro que se puede conversar con la gente, ¿sí? Ese que se puede conversar incluso hasta en ciertos horarios, y dentro de nuestra práctica educativa, nosotros también hemos ido dando con esos espacios, con esos aciertos. ¿Ya? Partimos, los ciclos de historia que yo les estoy comentando, esta propuesta siempre se hace los jueves por la tarde. ¿Ya? Jueves por la tarde nosotros ahí hacemos historia. Pero hay elementos que, si vamos a hablar de estilos discursivos y desde el Mapun Rakifami y desde el Mapun Kimun, hay cosas que sencilla y llanamente no se pueden hablar en la tarde, Peñi, también. ¿Ya? Y que se tienen que hablar en la madrugada. Y miren, al punto del compromiso de la gente que ha participado en estos chagún, que algunos se han levantado a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, hemos hecho pequeños jam por todo esto de la virtualidad, y alguno lo podría cuestionar, pero ¿cómo, Peña? Están ahí hablando de cosas, no son cosas delicadas, son cosas que se pueden conversar, pero que se pueden conversar en ciertos momentos, y por supuesto que uno se mide, ¿no? Uno no va a hablar de los alwes, ¿ya? No corresponde, porque son conocimientos íntimos. Entonces hay cosas que se entienden mejor. Nosotros tenemos un Nehuen, ¿ya? Un Nehuen que está preparado para tomar cosas en la mañana. Entonces lo hemos intencionado así. Pero en la tarde esto es como cualquier clase, ¿ya? Para que algunos peñis que se preocupan de esto también dejarlo claro. O sea, Peñi y la mía, nosotros también somos responsables a la hora de hacer y conversar sobre historia, ¿ya? Porque la vida mapuche es así. Algunos dirán, ¿por qué es tan así delicado? Bueno, porque todo tiene su orden, todo tiene su razón. El sol no sale a mediodía, Peñi, también. El sol sale en Huehunante, Tipahuente, y ahí continúa para arriba hasta que se coloca. ¿Ya? Entonces, en el Kimon es lo mismo. ¿Ya? Hay cosas que se conversan y hay cosas que no. Entonces, estos contenidos que están acá están desde el pensamiento mapuche, desde el Ngcham mapuche, ¿cierto? Tomando algunos elementos claves del discurso, porque es importante que la gente lo conozca. ¿Ya? Que nuestros peñis y lamien sepan que nosotros tenemos estilos discursivos, que vuelvo a insistir, no es lo mismo hablar de Piam, hablar de Peu, o hablar de Huaupinzungu o de Coyamzungu, ¿ya? Porque son cosas distintas. Y nosotros apoyamos la mía siguiente, por favor. Siguiente. Nos apoyamos sobre la disciplina, ¿no? O sea, estudiamos una carrera, nos endeudamos, no íbamos a hacer algo con eso, ¿no? No le íbamos a dejar de adorno. Entonces lo que hicimos acá fue tomar el método histórico y ocuparlo. Lo vamos a ocupar, ¿cierto? Pero lo vamos a ocupar para nuestro propósito. Entonces aquí nosotros trabajamos harto y hacemos harto énfasis a la tradición oral y a la microhistoria. Nos interesa mucho que lo que estemos hablando tenga sentido para la gente, le haga sentido en su cotidianidad, le haga sentido al punto de que hay algunas personas, ¿cierto? Como el Peña Alexis, que nos comparten esa reflexión, ¿ya? Entender que la historia mapuche no ocurrió hace 500 años atrás y al mismo tiempo comprender los contextos en los que se vieron envueltos nuestros familiares y cómo, sin querer, escribieron parte de la historia mapuche. Bajo esta premisa, dice él, los talleres presentan una oportunidad concreta de visibilizar nuestra historia, y no me refiero a una historia escrita por algún historiador connotado, sino la oportunidad de recabar en nuestra historia familiar. Eso es importante. Esta es una propuesta que pone como centro la memoria local, la memoria familiar de cada uno de ustedes. O sea, la idea es que todo lo que estamos conversando les haga sentido, ¿ya? Les haga sentido y ustedes lo puedan comprender ahí con su historia familiar, porque como les digo yo, nosotros estamos atravesados por distintas historias que son transversales. Entonces nosotros nos tomamos de eso, ¿cierto? Para ir tejiendo esta historia mapuche. Parte de la tradición oral, ¿cierto? Como una fuente histórica válida, y la microhistoria como, podríamos decir, como una estrategia para aprender y saber sobre historia, ¿ya? Esa microhistoria es como lo que está ahí, ¿no? Lo local, eso que es muy detallado incluso. Ustedes se han dado cuenta que cuando los chaqueches hablan, ¿no? Se acuerdan. Mi abuelo me dijo, mi tío, mi chao, mi ñuque, y como que se les viene
un aire así a los ojos, ¿no? Así como que están ahí, como que se trasladan, se transportan. Y en algunos casos hay algunos viejitos que son muy meticulosos y se acuerdan de los detalles, cómo estaba el día incluso, o qué era lo que estaba pasando en su entorno, ¿ya? O los fenómenos naturales que también fueron aconteciendo. El terremoto, por ejemplo, el terremoto marcó mucho a la gente mapuche del último tiempo, el terremoto del 60, ¿ya? Entonces también es interesante recopilar historias en torno a eso, y nosotros vamos escuchando e intencionando esas historias, ¿ya? Para que nuestra gente que participa se dé cuenta que nosotros tenemos una vivencia que es necesaria de rescatar y posicionar como historia muy válida, tan válida como la historia oficial, ¿ya? Eso es lo que importa, y eso es lo que nos intenta decir aquí el Peña Alexi. Él es estudiante de esta carrera, es ingeniero de profesión y ha participado en varios encuentros de este tipo. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque, como yo les decía inicialmente, esto es una propuesta para cualquier persona. Esto no es para mapuche, no es para estudiantes de básica o de media o estudiantes universitarios. Esta propuesta la puede tomar cualquier persona que se interese por conocer, difundir sobre todo, que es muy importante para nosotros, difundir la historia, ¿cierto? Por supuesto con responsabilidad, ¿no? O sea, nosotros cuando decimos o planteamos algo, lo hacemos, ¿cierto?, sobre la base de las fuentes de archivo, los documentos, etcétera, y también sobre nuestro mucham, que también es válido, ¿ya? Todo el zumo mapuche es muy válido. Mi abuelo me dijo tal cosa, yo lo escuché de tal lonco, tal machi lo dijo, o tal peñi lo dejó escrito, ¿ya? Etcétera. Siguiente, por favor. Cañelu. Trabajamos, por supuesto, como yo ya les decía, con el Mapunche Kimun, Mapunche Rakituamenu. O sea, nos hacemos parte del pensamiento y los saberes mapuche para poder contrarrestar o presentar esta propuesta de educación histórica en particular. Y lo hacemos, ¿cierto?, también considerando el Puro Mekimun, que es importante. Nosotros, por supuesto, que nuestro interés es contribuir al proceso de revitalización lingüística, entregando conceptos que son claves para entender la historia, ¿cierto?, el espacio, etcétera. Pero también utilizamos en este caso el castellano, que es el idioma que muchos manejamos, ¿no? Para intentar hacer ver algunas otras cosas. Y aquí tenemos dos ¿cómo decirlo? Dos reflexiones que nos comparten también. Por supuesto que a las personas les dijimos en su momento que nos compartieran estas impresiones. Creo que hay algunos conectados hoy día, algunas. Y ahí colocamos la impresión, por ejemplo, de dos peñitos, ¿ya? Pablo y Joaquín Alfaro Antimil. Yo los digo con nombre y apellido porque me produce mucha alegría lo que esa familia, el chavo de los peñis que están ahí, la ñuque, han hecho. El trabajo que ellos han hecho como padres yo lo resalto porque hoy día se requiere. También creo que es importante que nosotros hagamos una reflexión en torno a cómo estamos tratando la infancia, particularmente nosotros, como pueblo, ¿ya? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos hoy día? ¿Se lo estamos delegando a la escuela y hemos reflexionado en torno a eso? ¿O se lo estamos dejando a una pantalla? ¿Hemos reflexionado en torno a eso? Porque ustedes lo han visto, ustedes lo vivencian. Hacemos clases por Meet, ¿no? Claro, eso está bien, ¿no? Hay una intencionalidad, qué sé yo, hay una persona adulta que está a cargo intentando enseñar algo, ¿no? Como nosotros, pero el resto del tiempo, eso es una realidad, ¿ya? Entonces, Pablo y Joaquín, creo que no escapan a esa realidad. Si no estoy diciendo que los peñis no tienen celu y que no ven monitos, o que no escuchan YouTube, porque lo deben hacer y está bien que lo hagan. Pero es interesante porque ellos yo los conocí desde muy chiquititos, ¿ya? Y han participado ya en estos casi 4 o 5 años y los he visto crecer y ha sido muy interesante. Peñi Pablo, Peñi Joaquín, si están hoy día escuchándonos o si van a revisar este video, el proceso que ellos han vivido a partir de lo que nosotros hemos compartido en estos espacios. Creo que hacerse cargo de la historia, como yo dije, desde un posicionamiento político, personal, muy íntimo, pero político, puede tener las repercusiones que ha tenido con estos peñis, que son muy interesantes. Pablo y Joaquín nos comentaban en algún momento que ellos conversan de estos temas con sus compañeros en el colegio, que se lo plantean a los profesores, que lo están conversando con otros niños. ¿Se fijan? Entonces imagínense allá donde nosotros no podemos llegar, los adultos, con nuestro adultocentrismo, los niños pueden hacer ese ejercicio, ¿cierto? Si nosotros
generamos esos espacios de crítica, esos espacios de construcción y de deconstrucción, como se dice hoy día, del mismo conocimiento. Entonces aquí el Peñi, miren lo que dice. Lo que más me gustó fue el chalín y el ngecham que se hacía al inicio de las sesiones, ¿ya? Porque lo intencionábamos en Mapunzumún, y que comenzó en Huecoyén, todo de nuestro Mapunche Quimú. Entonces, hasta en eso nosotros nos fijamos. Cuando vamos a iniciar los ciclos de historia, siempre lo hacemos con Huecoyén, Chemcoyén, o cuando está por hacer Aponcoyén, ¿cierto? Que es el periodo en que la luna nos ofrece la posibilidad de, entre comillas, comer ¿no? Todos sabemos que la otra, la que está ahora en este momento, la menguante, como se le dice, es para otras cosas, ¿ya? Siembras, por supuesto, entre otros zumos. A propósito, ¿vieron el Ayom que se hizo hace unos días atrás? Cuando se encontró la luna y el sol. No sé si lo vieron. ¡Ay, pero fue hermoso, hermosísimo! Y Acuita Peu. Llegó justo ese día, acá al menos en nuestro territorio mapuche, aquí en Chalcaco, había una brisa así como tibia en la mañana, como que anunciaba algo, ¿no? Y se encuentra a Anto y Cuyén de frente, estar ahí en el medio de esos dos es una sensación que yo espero que ustedes hayan vivido, y si no, levántense más temprano y vívanla, por favor, Peñi, la miel, ¿ya? Es interesante, imagínense hacer historia. A mí me encantaría hacer historia en un día así, haber hecho un drama, haber salido con la gente, miren esto, ya, es el momento pero ideal para hacer un Necham. Y esta propuesta se encamina hacia eso, o sea, nosotros veníamos ya con ese andar, nosotros habíamos hecho estos talleres en el cerro. Un día fuimos a hacer una clase de la ocupación del territorio del Conto Mapupán, desde el Cerro Ñelol. Y desde allí yo les indicaba a la gente por dónde entraron los soldados cuando vinieron a fundar Temuco, dónde estaban asentadas las rucas de la familia del Lonco Lienán, después por dónde se habían movido las tropas mapuche, ¿cierto? La caballería mapuche cuando asaltaron el fuerte Temuco en noviembre de 1881. Y todo eso desde el cerro, imagínense. Y fue genial, o sea, hacer historia en lugares que tienen significancia, que tienen una vista. Haber hecho clases de historia en uno de los fuertes de Purén, con los ciclos de historia que hacíamos en la Católica, porque hay que decirlo, para hacer todas estas locuras, ¿no? También se necesitan de recursos. Y para mover a 30 personas se necesita, ¿cierto?, de los elementos. Pero lo logramos y lo hicimos. Y hacer clases en espacios abiertos, en lugares de significancia, no, es algo que esta propuesta tiene como horizonte, ¿ya? O sea, ahora estamos parados y hemos hecho este sumo por esta vía, pero a nosotros, por supuesto, que nos interesa hacer el Necham como corresponde, ¿ya? Y en los momentos que corresponden. Y es por eso que aquí el Peñi se percata de eso, ¿no? Imagínense que un peñito se dé cuenta que el chabún se hace en Huecoyén. Eso es impagable. O sea, eso significa que ahí los Suchavos Suñuque han hecho un trabajo de joyería, como se dice, con ellos, porque ellos tienen conciencia espacial, tienen conciencia de lo que está ocurriendo a su alrededor. Es fenomenal. Y después tenemos la visión de una lamien, Mónica Pérez Vera, que es actriz, es una de las estudiantes, ¿cierto?, de más experiencia que hemos tenido. Han habido chachay también, pero yo no quiero, digamos, ofender a nadie, no es esa mi intención. Yo estoy valorando, ¿cierto?, que es una persona que tiene mucha experiencia en la vida y ha participado también con nosotros, porque como yo les decía, esta experiencia no es cerrada, esta es una experiencia educativa que está ahí, ¿cierto?, a disposición de cualquier persona que quiera saber historia desde perspectiva mapuche. Y ella nos cuenta eso, ¿ya? Siempre tuve la inquietud de aprender más de lo que la enseñanza formal entregaba y me doy cuenta de la manipulación y ocultamiento que los gobiernos tenían de esa parte vergonzosa de la historia. Esto a propósito de lo que nosotros conversamos en los ciclos de Choñoy, ¿ya? Y es interesante y muy humilde también lo que ella plantea al decir, ¿cierto?, que siempre tuvo esta inquietud de aprender más de lo que la enseñanza le había entregado, ¿ya? Creo que es importante también eso, no solo conformarse con lo que a mí me están dando, o con la formación, en este caso, que yo estoy recibiendo de alguna casa de estudio, sino que qué es lo que yo hago después, ¿ya? Cuáles son las decisiones, cuáles son los pasos que yo hago. Sigue ella y dice, creo que la construcción de nuestra memoria histórica requiere de la visibilización de actores que han permanecido en el anonimato y que tuvieron un rol significativo en la construcción de nuestra identidad mestiza. Esta última frase, párrafo, es bien decidor, porque también
es parte del sentir, pensar que hoy día se vive en Abya Yala, en muchos espacios. Ustedes se han percatado, ¿cierto?, lo que ha ocurrido, por ejemplo, con las esculturas a los conquistadores, a los usurpadores, ya en muchos lados han sido derribadas. Acá en Temuco, en Valdivia, en Santiago no fue la excepción cuando ocurrieron estas situaciones, ¿cierto?, en el 2019, etcétera. Entonces, a lo que quería llegar, ¿cierto?, es que esta propuesta está apuntada y direccionada hacia allá, ¿ya?, a considerar la experiencia de la gente, a considerar sus visiones y trabajar en torno a comprender eso que parece muy cotidiano, muy íntimo, ¿cierto?, que también está relacionado con la estructura, ¿no?, y con decisiones de repente de unos cuantos, y que es necesario ir develando, ¿ya?, porque la ocupación tiene nombre y apellido. La ocupación, ¿cierto?, lo pongo en esos términos para que se pueda entender ahora. La ocupación tiene nombre y apellido, ¿no? Tiene oficiales que estuvieron a cargo, tiene presidentes que estuvieron a cargo, tiene ministros que estuvieron a cargo, que firmaron los decretos, ¿ya? Están ahí, están a disposición nuestra hoy día, ¿cierto?, para leerlos, para verlos, y darnos cuenta que alguien podría decir esto es como una teoría conspirativa, pero pareciera ser, o sea, que ningún grupo invade un país pobre. Partamos desde esa base, ¿ya? Es porque el Wallmapu tenía lo que ellos necesitaban. Y en ese sentido, cuando uno lee las memorias del archivo de los ministros, ¿ya?, del ministro Manuel García, cuando autoriza la invasión al Meli Huichan Mapu, con un decreto el 17 de septiembre de 1859, y paga, ¿cierto?, por ejemplo, el envío de espías al interior del territorio, eso ya te está diciendo algo. Ahí hay una responsabilidad, ¿ya?, de alguien que es parte del Estado. Por lo tanto, con justa razón el movimiento dice es que el Estado tiene una responsabilidad histórica, por supuesto, pero el Estado se hace carne y hueso en la gente. El Estado tiene sus agentes, sus personas que lo van o lo permiten, ¿cierto?, que se desarrollen en nuestro territorio en este caso. Y así tenemos a los oficiales que estuvieron a cargo, los intendentes, directores de escuela, a los curas, ¿ya?, los patirus que llegaron acá, que se hicieron cargo de la transformación de la infancia. Es importante también eso. ¿Cuántos de nosotros estamos discutiendo en torno a cómo la infancia ha sido vulnerada en el espacio escolar? La infancia mapuche históricamente ha sido vulnerada en el espacio escolar. En la actualidad eso todavía se deja ver cuando hay allanamientos en los jardines infantiles, en las escuelas básicas, y nadie dice nada, ¿ya? Y muchas veces se pasa, ¿cierto?, sobre eso y pasa por alto, ¿no? Entonces es importante que nosotros vayamos haciendo esas reflexiones, o la violencia intestina, ¿cierto?, de la cual hemos sido también nosotros parte con nuestra propia gente, cómo el colonialismo y su violencia nos ha incluso algunas veces permitido, nos ha dado esta idea de comportarnos igual como el opresor en algunos casos. Entonces, bueno, todas esas cosas van apareciendo en esta propuesta, bien si hay siguiente lámina, ¿no? ¿No? No, la mía no hay siguiente lámina. Entonces era la atrás de una fotografía. Bueno, entonces, como yo les decía, esta propuesta no pretende contarles historias rosas, ¿eh? Creo que es importante también eso. Yo no les vamos a contar aquí que somos míticos guerreros, que luchamos por la Ñuquemapu, ¿ya? Creo yo que cuando uno enseña historia, uno se tiene que hacer cargo de la historia de su pueblo, y la historia de los pueblos están cargadas, por supuesto, de hazañas de heroísmo, de resistencia, de lucha, y también de aspectos que son cuestionables, ¿no? La participación de algunos loncos, por ejemplo, como aliados de los chilenos, matando a su propia gente, o en las Pampas, ¿cierto?, algunos que estuvieron con la Confederación de Salinas Grandes, con Calfucura, y que después combatieron al lado de los argentinos, invadiendo, tomando gente, llevándolo a los campos de concentración de indios, como le llamaban en ese entonces. Le llamaban depósitos de indios, ¿ya?, no campos de concentración, pero son un símil, depósitos de indios le llamaban. Entonces, ver todo este proceso de genocidio, ¿no?, que se ha ido dando, y que ese genocidio también ha repercutido a nivel interno, eso es hacerse cargo de la historia, de la verdadera historia, como dirían algunos peñis o la mía hoy día. La verdadera historia está cruzada por estas complejidades, estas subjetividades,
y estas historias, ¿cierto?, que muchas veces son individuales, pero a la vez son colectivas, construcciones de identidad colectiva o de memoria colectiva. Y con esto, ¿cierto?, los dejo invitados a la siguiente versión de Choñohue, que vamos a iniciar el día 14 de octubre, jueves 14 de octubre. Ahí ustedes nos siguen por las páginas que hay, las redes sociales, siempre actualizados. Ahí vamos a estar anunciando las siguientes fechas para poder conversar de historia, y también nos tenemos que ahí poner al día con una petición que le hicimos a algunos Peñis y Lamien, porque nuestra intención es hacer este ciclo que viene ahora, en PEU, ¿cierto?, en primavera, hacerlo híbrido, ¿ya? Entonces queremos conseguir un espacio, va a ser en Temuco, ya somos Temuco centristas, esperamos sacar en algún momento de Temuco esto, pero bueno, allá también hay mucha gente interesada. Bueno, si nos invitan a Valdivia, Conce, a Santiago, a Puerto Montt, a donde sea, nosotros vamos, pero vamos a Temuco porque es lo que tenemos más cerca. Entonces, allá vamos a ofrecer esta modalidad híbrida, la vamos a estar confirmando, por supuesto, haciendo las gestiones para que eso ocurra, tomando las precauciones necesarias, pero sería bueno reunirnos para poder intercambiar ideas, intercambiar bibliografía, ¿por qué no decirlo? O elementos, sobre todo para la gente que trabaja en educación o los que se están formando. Y los dejo invitados e invitadas a que puedan participar, conocer esta propuesta y si les gusta replicarla. Siéntanse con la libertad de ocupar todos los materiales que nosotros hacemos y ofrecemos. Por eso yo le decía a la mesa si podía volver un poquito más atrás, donde habían como unas láminas. Porque este trabajo involucra eso, es un trabajo de compilación, de recopilación. No piensen ustedes que esto es verborrea, ¿ya? Que es historia desde la pocha, desde la guata. Nosotros nos hemos preocupado de hacer una propuesta sólida, bien hecha, profesional, ¿por qué no decirlo? Y eso, en ese contexto, digamos, se va a emplazar o realizar las siguientes sesiones del 14 de octubre en adelante, que son, entiendo que son 5 o 6, ahí vamos a ir confirmando, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad, y son cupos limitados, ¿eh? Creo que eso es importante decir, nos pusimos así, no, cupos limitados porque la idea es poder trabajar bien con la gente, pues. Hemos tenido grupos de 80, entonces ahí uno no se puede asegurar de que los 80 entendieron o las preguntas se dan cuenta. Entonces son cupos limitados por esta vez, ¿ya? Pero obviamente que vamos a estar haciendo más, y como yo les dije, si nos invitan, ahí vamos. Por eso que hoy día agradecemos el espacio que nos ofrecen aquí las Lamien a través de este proyecto. Es importante, lo resalto, porque es a través de estos ejercicios, cuando uno se está formando, en el caso particular de los que estudian pedagogía, cuando uno se está formando, uno necesariamente tiene que tener estos ejercicios, ¿ya? Buscar formas, escuchar, conocer, para que ustedes, en su ejercicio docente, en su práctica docente, ya sea, ¿cierto?, en un aula, que es muy válido y respetable, o fuera de esta, ¿cierto?, logren concretar acciones concretas a nivel pedagógico, a nivel educativo, ¿cierto?, que plasmen nuestro pensamiento, que plasmen nuestros conocimientos, ¿cierto?, dentro de los distintos territorios y con las distintas personas que habitan los territorios. Entonces, todo lo que nosotros preparamos lo ponemos a disposición de cualquiera de ustedes. Como les dijimos, esto se puede replicar en contextos formales, si hay un profesor de historia, de lenguaje, de ciencia, de matemática, que quiera implementar algo, nosotros no le vamos a hacer la clase, naturalmente, ¿ya? Pero le podemos ofrecer las fuentes, le podemos ofrecer los elementos quizás de apoyo que hemos preparado, para que pueda, ¿cierto?, apoyarse en esos y trabajar, ¿ya? Porque esto es investigación, es una investigación práctica lo que nosotros estamos haciendo. Así que ahí, bueno, ahí les vamos a contar más. Les agradezco, Pupeña y Pucella, a cada uno de ustedes por su espacio. No sé, discúlpenme si me extendí, lo siento, pero gracias a los 8 que estuvieron en Instagram y a los 20 y tantos que estuvieron acá en Meet, si hay preguntas, ¿ya? Sería bueno escucharlas. Feliz también, Chalto, por su presentación.
Es súper importante lo que usted nos hablaba sobre la historia, de cómo nosotros vemos la historia y cómo también nos enseñan en esta institución de lo que es la escuela. En la escuela muchas veces se corta lo que es para nosotros la escuela, o sea, la historia. Nosotros como mapuche tenemos que indagar para saber nuestra historia y por lo mismo es súper valioso también lo que usted hace con esta ponencia, este proyecto que usted saca también. A partir de ahora vamos a recibir preguntas. Si hay alguna pregunta, también pueden levantar la manito o también escribirlas en el chat. O si tienen algún comentario, alguna cosa. Bueno, en Instagram me preguntan por los internados, la verdad no tengo idea. Tienen que seguir a la gente que hace internado, pero yo sé que se van a hacer cosas, siempre se van a estar haciendo, así que pierdan cuidado con eso. Feliz. También Alexis. Mai Lamien, Mai Mari Peñi Quimelfe, Compuché, Cheta Alexis Carril Pañinao Piñén, Quimelfe Ñen Cabey, Mapuche Ñen, de aquí de Quechurehue, Antonio Niñire, Traiguén, Guariameo. ¿Ya? Bueno, Wincadumanca, vamos. Bueno, yo quiero felicitar un poquito al Peñi, bueno, esta iniciativa, me sentí bastante representado, ya que fue uno de los que apoyó a FEMAE a hacer una reconstrucción política en base a todos los aspectos que se quería trabajar. Entonces me recordé mucho a hace 10 años atrás. Mire, Peña, qué interesante. Entonces, hoy en día yo me encuentro en mi territorio, en Quechurehue, en uno de los epicentros más importantes de la última batalla ganada de Quechurehue, ya con el Toqui Quilapán. Aquí todavía hay mucha historia, Peña, y aquí nosotros creamos un documental hace muy poco, ¿ya? Compártelo, por favor. Sí, en resumidas cuentas, bueno, May, Peñi, aquí, bueno, nosotros hemos hecho un trabajo, quizá un trabajo un poco discreto, un trabajo quizá acotado dentro de lo que hicimos hace 7 años hasta la actualidad, no sabemos todavía si. Este es un trabajo que fue en una escuelita tradicional, no sé, quizá alguien la escuchó, escuelitas de verano, que es parte de la iniciativa de la comunidad Temulemu del Lonco Pascual Pichum Yem. La antigua, el lonco, que fue muy importante en el tema de reivindicación de tierra. Entonces, acortando un poquito el sumo, Peñi, más que nada es interesante lo que plantea, ya que yo me encuentro también con varias experiencias dentro del lugar donde trabajo. Yo trabajo, cuidado, que está Traiguén, y tengo el 80% de niños de las distintas comunidades. Entonces, lo que yo avanzo con el tema del Mapudungún es bastante también interesante, ya que hay mucha experiencia previa por los niños que vienen de comunidades y la aceptación de los jóvenes de Traiguén que no tienen ninguna interacción con los mapuches, ¿ya? Y a la vez también contarles de que se da este clima en octavo, sobre todo en séptimo y octavo, de cómo ellos reconocen lo que era Chile. En una de las clases que hice dijimos, ¿cuántos años tiene Chile? 200 años. Chuta, ¿por qué tiene tan poco? Entonces ahí se dan cuenta, claro. Después, y también con los ejemplos de Mañilhueno, de Quilapán, entonces los chicos empiezan como a darse cuenta quiénes son, o sea, es un cambio bastante interesante que se da, o sea, yo he tenido 8 años de formación en los chicos de básica y han llegado unos peñis para otros lados donde se van a educar, obviamente, a los liceos. Y ya no me han tocado alguna historia, me dicen, tío, me hablaron de la pacificación de la Araucanía, cosa que ya es un tema que ya se tiene que netamente conversarlo nuevamente, replantearlo y buscar otra forma de decir lo que sucedió, ¿ya? Desde la mirada transversal del conocimiento, desde el respeto, digamos. Entonces, todo lo que estaba planteando, obviamente, temas de historia, que es un tema que es fascinante para mí, que no soy profe de historia, soy un aficionado de la historia, claramente con los PIAM que habían hablado por acá, en los sectores, los chaqueché, ¿cierto? Hace de un poco de cómo trato de colaborar en esta construcción, en lo que yo trabajo,
¿ya? Y con la escuelita de verano que hemos ido realizando con un grupo de peñis también, la Mien y de distintos territorios del Walmap. Así que más que nada era también compartir este Sumo, este Rakiduam, de lo que usted está haciendo, Peña. Yo he escuchado de usted de aquí, desde el territorio también, y es bastante interesante cómo hemos desarrollado, cómo se ha hecho esto, a pesar de todo lo mal quizás que se ha intervenido, que se ha distorsionado nuestra cultura, y hoy en día tener este tipo de líderes, tener este tipo de chef que pueda hacer esta reconstrucción, este aporte, es bastante bueno. Eso quería decir, Pupeñi Pulamien. Felipe Peñi, Rubén Mañón, es muy interesante lo que plantea y creo que tenemos que encaminarnos en la posibilidad de ir colaborando, ¿no?, entre las distintas experiencias que han habido en el territorio, de construir una mirada histórica de pueblo, ¿no? Porque tenemos varios elementos que nos unen, varias historias que nos van uniendo, así que Rubén Mañón Peñi también es champa fiel. Felipe Peñi. Feliz. Aquí en el chat también nos escriben también que ya se tuvo que ir. José Nahuel dice: Rumé Mañón Kuleimon, tu fachino Tram Kawin, Alino Rakizam Kimon. Ahí después da a conocer que se tiene que ir. Bueno, ya se fue, y también agradecer a las personas que asistieron el día de hoy a este Ngotram, que ya es el último Ngotram Kawun que tenemos como proyecto, pero igual se pueden seguir haciendo más Ngotram Kawun sobre temáticas que a nosotros como futuros profesores, como Kimelfe, son interesantes también. Aquí una Lamien dice, una Lamien Claudia dice: Chaltumay Lamien, solo comentar algo que me dijo mi sobrina de 15 años al escucharlo. Dijo: ¿por qué no nos enseñan esto en el colegio? Ahí es cuando nos remontamos a todo lo que en el colegio se nos oculta, a cómo se nos enseña. El Lamien es bastante... tiene bastante conocimiento sobre eso. También usted nos podría comentar de por qué usted cree que a nosotros se nos enseña de esta otra forma, desde una sola perspectiva la historia y no desde estas dos perspectivas que podrían enseñarse. Bueno, cuando uno cree, ¿no?, uno puede creer cualquier cosa. Eso es algo que hay que dejar claro. Yo podría creer que es así porque se busca, ¿cierto?, desde buenas intenciones, entregar contenidos mínimos para todos los niños y niñas de este país, ¿cierto? Y sobre esos contenidos mínimos poder tener cierta igualdad de acceso a la educación. Pero si yo lo quiero tensionar, ¿cierto?, y lo quiero poner desde una visión más crítica, yo creo que aquí tiene que ver con el proyecto de Estado-Nación que se ejecuta en el Yacu Ifi, en el Apkulo Puwinka, el Yacu Ifimeo, en el siglo XIX. Tiene que ver con ese, el proyecto de nación, ¿no?, que las clases dirigentes bosquejan y que hoy día estamos en su cuarto momento refundacional. Creo que no tenemos que dejar de mirar lo que ocurre ahí. Estamos en su cuarto momento y nosotros fuimos invadidos a partir de la refundación del segundo momento, ¿ya?, que son los decenios conservadores a partir de la constitución de la década del 30, de 1830. Y eso bosquejó un modelo de sociedad, un tipo de persona, un individuo, ¿cierto?, una idea de ciudadano que se quería, y eso es lo que se ha proyectado y que nosotros vemos estallar a través del chauvinismo, de la xenofobia, de la aporofobia, ¿ya?, este miedo al rechazo a la pobreza, como plantea De la Cortina, y está anclado a ese momento fundacional, ¿ya? O sea, toda esta idea del mapuche bárbaro, flojo, terrorista, que no cultiva las tierras, es un discurso que se plantea en el siglo XIX, en el Yacu Ifimeo, como un discurso, ¿cierto?, que va a permitir, frente a la opinión pública, legitimar
la invasión a un territorio que era soberano. ¿Ya? Entonces, finalmente la educación, como plantean algunos filósofos, algunos pensadores, la educación es un dispositivo para afirmar este ideal. Y dentro de este espacio, ¿cierto?, que es un espacio colonizador, aquí también estamos enfrente a una expresión del colonialismo, ¿por qué no decirlo? Ya creo que es importante llevar la discusión para allá, para ese lado, porque tiene que ver con eso, ¿no? Cómo el imperialismo se evidencia a partir de la colonización, que es una expresión del imperialismo. Y eso nosotros lo vemos acá, por ejemplo, con la llegada de los migrantes. ¿Quiénes eran los migrantes? ¿De dónde venían? ¿Venían de África? No, habían conquistado África, habían colonizado África, venían de Europa. Los modelos que se buscan. Entonces, cuando nosotros revisamos esos modelos y vemos que están intencionados hacia la infancia, por supuesto que la educación ha cumplido una tarea de colonizar. Están los documentos ahí que lo señalan. Cómo se tenía que enseñar, qué era lo que se tenía que enseñar y para qué. ¿Ya? ¿Por qué enseñar gimnasia? Y gimnasia rítmica a las niñas, ¿cierto? Y gimnasia militar a los varones, ¿ya? Y ahí los ministros y los intendentes lo decían abiertamente, es que es para formar, ¿cierto? ¿Cómo era el concepto? Formar ciudadanos útiles, ¿ya? Mano de obra. Entonces, finalmente, la educación ha cumplido con ese rol. La escuela y la educación en el siglo XIX es una escuela profundamente violenta, que siempre ha estado en crisis, que siempre ha intentado refundarse, pero que ha estado eclipsada por la hegemonía del poder. Y la hegemonía del poder la ha instrumentalizado, la ha utilizado para sus propios modelos, ¿ya?, de ciudadano en el último caso. Entonces, hoy día la educación está apuntada hacia allá. La accesibilidad tiene que ver con otras cosas. No se discuten temas de fondo como los contenidos, por ejemplo. ¿Qué contenidos estamos pasando? ¿Cómo estamos mostrando los contenidos? Hace poco participamos en un tabún que convocó la unidad de currículum del Ministerio, con el Ministerio de Desarrollo Social, para ver los criterios, ¿cierto?, para el desarrollo de textos escolares. Y es impresionante cómo en los textos escolares de historia en particular, esta expresión del imperialismo y del colonialismo se deja ver en los mapas, en las imágenes, en el discurso que se presenta en estos textos escolares, que hay que decirlo, es uno de los elementos que más se utiliza en el aula, porque allá donde no hay internet, porque allá donde no hay bibliotecas, el texto escolar es el segundo elemento que el profesor utiliza para realizar sus clases. Y si en el texto escolar nosotros estamos planteando una perspectiva un tanto difusa o errónea, es eso lo que nosotros le vamos a dejar a los jóvenes, y esos errores se pagan caro. En historia al menos los errores se pagan caro. Y nosotros lo podemos ir observando en todo este proceso y fenómenos que están ocurriendo en el último tiempo. Así que eso es lo que yo creo, ¿ya?, sobre la base de lo que he podido observar, escuchar también de las experiencias de nuestra propia gente, ¿ya? Su abuela, su abuelo, sus papás, su mamá, quizá, fue golpeada por hablar mapuzungún en la escuela, ¿ya? Eso es un hecho irrefutable, ¿ya?, que a nuestros padres y madres, abuelos y abuelas, los golpearon por hablar mapuzungún, los golpearon por comer harina tostada, los golpearon por un sinfín de cosas, ¿ya? Porque, como le dije yo, la escuela en el siglo XX, y los historiadores de la educación así lo plantean, es una escuela violenta. Pero en el caso del Mulumapu, de esta zona del Gualmapu, que algunos denominan Araucanía, ha tenido un componente racista. Entonces, lo que ocurrió en Iquique está alojado, albergado como un cáncer en la sociedad chilena, ¿ya? Está ahí, oculto, y puede estallar en cualquier momento, y eso es peligroso, ¿ya? Porque nuestros padres y madres les dijeron indio e india, y los trataron mal. Y esos que ayer decían indio o india, hoy día dicen mapuchito, ¿ya?, y lo ocultan bajo eufemismo, porque hoy día no es políticamente correcto tratar a un mapuche de indio, ¿ya? Hay algunos que por supuesto lo hacen más abiertamente y que siempre han tenido una postura así, pero hoy día políticamente no es correcto hacerlo. Pero si ustedes le preguntan a sus papás o abuelos, era muy común que ellos en la calle los trataran de indios.
A nosotros no nos ha pasado eso y quizás también por eso tenemos esta, entre comillas, apertura a poder conversar con el otro que no es mapuche, ¿ya? Porque hemos tenido experiencias de vida distintas. Eso, Lamien. Sí. Feliz Lamien. Es importante tomar en consideración también que las experiencias también nos forman y por lo mismo nuestros pifiqueche, nuestros ñuque, chao, siempre van a tener ese, como decirlo, como ese rechazo de poder hablar sobre estos temas también, y no solamente con personas no mapuches, sino que con uno mismo. Se ve mucho que se oculta todavía lo que es el mapuzungún, el mapuche quimun, por parte ya sea chao, ñuque, chuchu, cucu, por el miedo que tienen y que se les otorgó desde que eran muy pequeños. También Patricia tenía levantada la mano. Sí, más que nada, yo me tengo que retirar, pero quiero más que nada agradecer a todos los participantes, a los que han estado constantemente en estos Mutamcabún que se ha organizado, este proyecto Pepilcabún, y sobre todo agradecer a Lamien Cristian, porque él ha estado desde el inicio apoyándonos en todo lo que hemos hecho en este proyecto, y agradecer mucho por su tremendo kimono que nos ha brindado y esperamos poder mantenernos en contacto de todas maneras y ojalá él también quisiera participar en el congreso que se viene ahora. Sería maravilloso poder contar con su presencia, Lamien Cristian. Feliz Lamien, Peñi, haremos lo posible para enviar algo, ¿no? Para no hablar más de lo mismo, porque la idea era presentar esto hoy día con ustedes y aprovechamos de hacerlo doble, ¿no? Porque con esto damos las nuevas fechas de los nuevos ciclos para mejorar nuestra propuesta. Así que intentaremos presentar algo fresco en ese congreso para que tenga quizás mayor sentido, y alguien que ya nos ha estado escuchando mucho rato puede decir de nuevo lo mismo, pero vamos a presentar algo que sea fresco para que llame la atención y guste también y se pueda, por supuesto, aprender, que es lo más importante. Maravilloso, vamos a estar esperando entonces eso, Lamien. Feliz Lamien, chal tumay. Así que ya pues, Romé Mañón, con Puché, con Pupeñí, con